Hola, hola amigos. Bienvenidos a una edición más de Parashá Hashabua, Parashá Semanal. Soy Juan Medel, el mismo de siempre, la misma cara. Y bueno, estuve una semana ausente por razones personales y debía el comentario a esta Parashá, que es la que vamos a comentar hoy día, la Parashá Shemot, que es un nuevo libro que estamos comenzando de la Torá, el segundo libro. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, como este día, bueno, el día lunes ya seguramente estaban acostumbrados que yo subía la parashá correspondiente a la semana, la energía de esa parashá. Eh, Esta vez voy a subir la parashá de la semana pasada, que es Shemot, y la que corresponde a esta semana la haré mañana, Dios mediante. Así es que eso es el compromiso y Dios quiera que pueda hacerlo sin ningún problema. Bueno, vamos a ir a la parashá que tenemos, a la porción de la semana pasada, como ya dije, con el libro de Shemot, que significa nombres, nombres, escrito o traducido al español eh, como Éxodo. ¿Por qué le pusieron como Éxodo en la traducción al español? Simplemente porque vieron que el pueblo estaba haciendo o habla del Éxodo, el libro de Shemot habla de la salida de los israelitas de una esclavitud de 210 años en este país, aunque no todo fue esclavitud, obviamente, eso lo sabemos, y vamos a comentar un poco de ello ahora en esta parashá. Y le pusieron esos nombres. En realidad, cada nombre que le pusieron a los 5 libros escritos por Moisés en las traducciones no obedece a la energía de los libros, ¿eh? Y quiero comentar un poquillo esto porque es muy importante. Es muy importante porque los nombres llevan en sí la energía. Esa es una de las fuerzas que tiene el hebreo, el idioma en que fue escrito el, un segundín, porfis. Ahí está. Entonces, el, el nombre que tengamos de cualquier cosa obedece a la energía que lleva ese nombre. Entonces, por ejemplo, venimos de estudiar nosotros el libro de Bereshit. Bereshit, que se le puso Génesis en el español, tiene algo de relación, por lo menos ese nombre, con lo que es real del nombre Bereshit, que tiene que ver con principio, el principio, cómo inició todo el proceso. También yo hablé un poco sobre que el libro de Bereshit obedecía a la emanación desde el infinito llamada Adán Kadmon. Adán Kadmon es el hombre primigenio, el hombre que es una metáfora que los sabios han puesto, los sabios cabalistas, para referirse a esta emanación desde el infinito mismo, desde el halal, desde el vacío que el infinito creó en sí mismo y trajo a la existencia luego esta emanación que contiene absolutamente todo. Dije que contenía pasado, presente y futuro, o sea, todo está allí desde un principio a fin y está funcionando al unísono, es decir, es como la réplica de todo el resto de los universos, pero que funciona al unísono. Y ahora tenemos el libro de Shemot, y el libro de Shemot está relacionado en el contexto de la Kabbalah, digamos así a grosso modo lo que estoy diciendo, no es algo muy simple, porque como siempre digo, quiero que me entiendan lo que estoy diciendo. Esto no es un comentario para cabalistas, no es un comentario para gente digamos, con conocimiento profundo de Kabbalah, sino para todo el que quiera escuchar. Entonces, la idea es que cada quien pueda llevarse una parte que pueda ayudarle en su proceso de crecimiento como persona, y eso a mí me deja feliz. Bueno, entonces Shemot está relacionado con el otro universo de la concatenación de universos de bajada del infinito, que es Axilut, el mundo, el mundo en que lo infinito comienza a tomar el tinte de finitud. Es decir, aunque este libro está relacionado completamente con eso que en nuestro entendimiento llamamos Dios, que el infinito, por causa de nosotros,
por causa de nuestras necesidades, de nuestra, a ver, de nuestra, de nuestra falta de conocimiento, de lo poco que podemos entender de cómo está hecho el universo, eh, nos entregó esta herramienta de como un Dios, como una energía universal, en la cual muchos puedan creer, muchas puedan tener fe, confianza, de la forma que quieran mirarlo, y sea como una especie de, a ver, como de tabla salvavidas para quien quiera mirarlo de la forma que quiera mirarlo. Sea como Padre, sea como dije, como Dios, sea como el universo, sea como la fuente, etcétera. Como quiera llamarlo, lo puede llamar. ¿Ah? Lo puede llamar y está bien, y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Nadie tiene que tener un problema con otro, como vea la divinidad, porque cada quien tiene su capacidad de entendimiento, cada quien tiene sus accesos a conocimiento, a entendimiento. Por lo tanto, como lo vea una persona, no debe causarle a nadie ningún escozor, no, que si no lo ves como lo veo yo no está bien, no, esas son las típicas cosas que nos han tenido entretenidos, y digamos, malgastando el tiempo, malgastando la vida en cosas que no tienen importancia. ¿Qué importa si alguien al sistema en que hemos sido creados como un padre? Pues perfecto, lo puede ver como un padre. Tenemos un padre físico, todos hemos tenido un padre físico, y qué bonito es recordar, si nuestro padre ya no está, recordar a nuestro padre, o quienes tengan que recordar a su madre, etcétera. Qué bonito creo que de las palabras bellas que hay en la vida, para mí, son algunas de ellas, las palabras que encierran en una familia: papá, mamá, hermano, hermana, hijo, nieto, sobrino. Son palabras muy bellas, porque encierran en sí eh, conexión, conexión, encierran conciencia de algo muy bonito. Y es lamentable también que aquí en estos círculos de palabras que estoy diciendo y de sensaciones hermosas, ocurran cosas indeseables, ocurran padres que no hacen lo que se espera que haga un padre, madres que hacen que no hacen lo que se espera de una madre, y al contrario, hay hijos como también hay padres, que han tenido que vivir cosas muy horribles de parte de sus hijos o de parte de los padres. Bueno, eso no es culpa obviamente del sistema en sí, es culpa, y tampoco voy a usar la palabra culpa, la retiro. Eso es un cortocircuito, llamémosle así, es un errar el blanco de quien actúa de esa forma absolutamente contraria a lo que se espera que actúe una persona que lleva una función, por ejemplo, la de padre, ¿no? El padre, protector, que da cariño, que da amor, de madre, que da cariño, que da amor, que provee, que sustenta, etcétera, etcétera, que educa, que ayuda a que el niño o que la niña pueda descubrir sus talentos, pueda descubrir a qué vino este mundo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, como digo, no tiene que haber un problema entre cómo las personas vean, cómo lo vean en la India, por ejemplo, cómo la vean en el campo, los chamanes, cómo la vean, cómo se vea en el cristianismo, cómo se vea en el judaísmo, cómo se vea en la Kabbalah, etcétera, etcétera. De todas las formas como se vea, todo está bien, todo está bien. Y incluso aquellos que lo ven muy distorsionado, aquellos que no, que podríamos decir, vaya, pero qué distorsión, porque hay cosas tan tremendas, por ejemplo, que uno se da cuenta. Y yo recuerdo que mi papá, cuando era niño, a él le gustaba ver el boxeo, no porque él fuese una persona que le gustase andarse peleando con la gente por ahí, pero le gustaba el boxeo. Entonces, a mí me llevaba a ver televisión con él, a ver boxeo. Y entonces después, claro, pasan los años, y uno dice, a ver, pero ¿cuál será la gracia de golpearse y darse de puñetazos, y etcétera, etcétera? Bueno, alguna gracia tiene que tener, no estoy juzgando a quienes lo hacen, a quienes llevan ese deporte. Eh, pero va pasando el tiempo y uno se da cuenta que algo ocurre muy especial allí. Uno ve en un rincón uno que antes de comenzar la lucha, la batalla, la pelea, hace una oración, algunos se arrodillan, y,
Y yo imagino que piden, ayúdame a golpearlo, a noquearlo en el primer round, al primer puñetazo que cae al suelo, no se pare. Y el otro lado, ¿y a quién le está pidiendo? Está pidiendo a eso que llamamos Dios, ¿no? Y en la otra esquina está el otro, la misma historia, esté parado, esté igual, no sé cómo sé, pero está pidiendo lo mismo. Entonces, ¿se fijan o no? Lo que estoy hablando. ¿Para qué usamos? ¿Para qué usamos? Eso quiere decir, fíjense, aquí van a entender algo que con más claridad que ya he dicho en otras oportunidades, que esto que llamamos Dios es luz simple, es una luz inteligente simple, que puede ser usada para lo que nuestra conciencia, nuestra intención quiera, incluso para cosas distorsionadas como la que estoy diciendo. Entonces, por un lado, por ejemplo, ahora la guerra que tenemos, la gente religiosa pide de una nación la guerra que tenemos ahora en el mundo entre Ucrania y Rusia. Es lo más probable que por cada lado la gente religiosa esté pidiendo que ganemos la guerra luego, y del otro lado pidiendo lo mismo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Se disparándose entre ellos. Y está todo el mundo involucrado en esto. Todos estamos involucrados. Y fíjense lo que voy a decir ahora. Y qué bueno que todos estemos involucrados. Qué bueno, porque por fin estamos entendiendo en carne propia que no somos seres separados. Somos uno mismo. Porque todo esto que nos afecta ahora con lo llamado globalización, y que una guerra como esta, que ya no es una guerra como las más antiguas, está afectando a todo el mundo. No nos están llegando balazos a los países que estamos lejos, pero nos está llegando el colapso económico y nos está llegando un montón de circunstancias que nos afecta a todos. Entonces, señores, ¿cómo puede ser que puede ser buena una cosa como esa? Tiene que llegar el momento que evolucionemos para qué, para que revirtamos y encontremos una solución mejor que los tiros, que las bombas y que los misiles y todas esas cosas. Tenemos que encontrar algo mejor, porque, y lógicamente que lo mejor es que seamos socios, que seamos amigos, que nos podamos cuidar en uno al otro, que si algo le falta a uno, yo lo tengo, se lo comparto y el otro me comparte a mí, etcétera. Por ahí va la cosa, porque lo demás es que destrucción. No tiene sentido. No tiene sentido en una época de la vida, en una época del, de la evolución humana en que estamos, en que estamos mirando tanto para otros lados, y está mirando tanto para afuera del planeta. Se encontró hace muy poquito, estos días vi en las noticias que habían encontrado otro exoplaneta con muchas posibilidades de albergar vida como acá en la Tierra. O sea, cada vez estamos encontrando más cosas, más cosas, más cosas, porque la evolución del hombre va a continuar y no la podemos detener. No es posible detenerla. O sea, no es posible tener una idea de decir, vamos a detener la tecnología, vamos a detener esto. No, no podemos detenerlo. Eso va. Lo que tenemos que detener es nuestra depredación, es nuestra loca, loca, y lo voy a decir muy, muy claramente, y estúpida manera de utilizar todo ese conocimiento y toda esa sabiduría. Entonces, para, para ir conectando con lo que estoy hablando, eh, eh, estamos ahora en el libro de Shemot, el libro de Shemot que significa nombres. Terminamos con el libro de Bereshit, donde allí estábamos estudiando y estuvimos estudiando un poco la creación del alma humana, la creación del hombre, de nosotros, estos que estamos causando todos estos líos acá en el planeta. Porque tenemos que llegar a la conclusión de que no solamente hacemos algunas cosas buenas, hacemos muchas malas, ¿sí? Muchas mal hechas. Y eso tenemos que, mientras no lo consideremos seriamente dentro de nosotros, y digamos, la estoy haciendo mal, pero no solamente me quede en que la estoy haciendo mal, sino que eh, reencauce eso y lo cambie para que pueda mejorar, pues vamos a seguir como un caballo desbocado, rompiendo todo lo que está a su paso. Yo no sé si alguna vez han visto un caballo desbocado en medio de gente. Los caballos tienen una fuerza enorme, ¿eh? Y si alguna vez han visto, por ejemplo, un elefante que le ocurre algo parecido, peor, o sea, entre más fuerte es el animal, en que en un momento determinado pierde el control, el jinete o el adiestrador perdió el control de ese animal, el daño que causa es espantoso.
puede derribar, vi alguna vez algún elefante que puede dar vuelta a un automóvil como, no sé, como algo muy simple para él, puede aplastar a una persona rápidamente y matarla, etcétera, etcétera. O sea, puede causar mucho daño. Entonces, entre más fuerza bruta se desata en un ser con fuerza, con energía, más daño puede causar a lo que está a su alrededor. Bueno, entonces, y estábamos viendo, vimos en el primer libro, que es el libro que nos habla de toda la creación. Bereshit, el libro de Bereshit que nos habla de cómo fuimos creados, cómo fue traído el universo digamos, a este plano en sí, todo el universo, cómo fue la bajada de la luz inicial, el Ein Sof, la nada, porque Ein Sof significa la nada, y la nada es que no sabemos qué hay ahí, simplemente es algo, una inteligencia superior a la nuestra. Por eso que después baja eso y Or Ein Sof, luz, luz infinita, ya es un pensamiento más amigable a nuestra conciencia. Entonces, vimos cómo se creó el alma humana, cómo fue creada el alma humana y cómo después se le dio al alma humana primaria, inicial, la que en parte nos habla el libro de Bereshit, se le dio también a ver, dos cuerpos más o dos niveles energéticos almáticos que no tenía inicialmente, que es el nivel emocional y el nivel físico, hasta llegar a tener un cuerpo físico. Y bueno, fuimos viendo muchas cosas allí en ese libro. Ahora tenemos, y las cosas que vimos en su mayor naturaleza están relacionadas con el mundo infinito, con el mundo infinito. Pero ahora aquí en el libro de Shemot, que antes de eso quiero aclarar un poco el nombre. El nombre, ¿por qué Shemot? Ya dije que le pusieron Éxodo en la traducción porque, bueno, allí se produce el Éxodo, la salida de la esclavitud de los israelitas de Egipto, y a los traductores les pareció bien, porque no entendían la naturaleza interna del texto de lo que hay acá. Eso nos enseña una cosa muy importante, que para hacer una traducción no es una cosa simple, ¿no? No es una cosa simple. Uno tiene que indagar cultura. Hay algunas herramientas que se utilizan para eso, pero aún son insuficientes para ello. Está la exégesis, está la hermenéutica, está la arqueología, está la lingüística, está la filología, etcétera. Hay un montón de herramientas intelectuales para poder ser más asertivo en la interpretación de un texto, y en hacer una traducción. Es imposible hacer una traducción total y exacta de un lenguaje a otro. Como por ejemplo, nosotros nos es muy, muy difícil hacer una traducción del hebreo exacta al español. Como no sería también hacer una traducción exacta de un texto de los tibetanos, por ejemplo, al español. También es muy difícil. O del chino mandarino, de cualquier idioma. Es muy complejo hacerlo. Yo diría que es una tarea imposible de hacer con exactitud. Es imposible hacerlo. ¿Por qué razón? Porque cada idioma tiene su naturaleza. Es como que a ver, bueno, por medio de la clonación podemos hacer una persona físicamente igual a otra. Existe la ciencia para eso, pero no podemos clonar su alma. Posiblemente con los años, como todo este proceso viene de los cybers, es decir, transformar al hombre como en un cyber, conectarlo directamente a las fuentes a las fuentes como Google, como, no sé, cualquier fuente de información, y conectar que el hombre pueda tener información muy similar. Sin embargo, yo creo que hay algo que no se podrá nunca replicar tal cual, que es el alma, que es eso que conocemos como alma, y particularmente el alma superior, la Neshama. Bueno, entonces Shemot es la esencia de este libro es, ¿por qué se le puso Shemot desde el punto de vista de los sabios hebreos? Porque ellos sí entendían la esencia del libro. Ellos sí la entienden y la entendían cuando fue escrito. Porque en este libro están revelados los nombres, yo diría que casi todos los nombres que tenemos de Dios. Casi todos los nombres que tenemos de Dios están revelados en este nombre, o sea, en este libro. Aquí está el Yuhei Babhei, bueno, ya ese viene de Bereshit.
está el Ejie, están los 72 nombres de, del Eterno, de hecho son más nombres que esos, y muchos otros más. Por esa razón fue que se le puso el nombre Shemot, porque, porque aquí el Eterno revela de sí más cualidades de sí mismo. Porque ¿cómo puede ser que una deidad pueda tener tantos nombres? O son muchas deidades, o es una sola que tiene muchos nombres, y cada nombre lo que expresa son cualidades de él, atributos. Es decir, que cada nombre tiene una atribución o tiene una capacidad especial de hacer en este sistema físico que vivimos acá. Por ahí va entrando la cosa, ¿no? Que los nombres que fue revelando fueron revelados a medida que fue necesario tener ciertas necesidades que se fueron dando en el proceso de la revelación de Dios en digamos, en este libro, y en el proceso de la revelación de la bajada del alma, de la Neshama y del ser humano, que está implícito en todo esto, detrás de todos los textos, detrás de toda la historia que tenemos del ropaje, está la bajada ahora del alma como la entrada en el exilio. ¿En el exilio de qué? En el exilio del cuerpo físico. En el exilio del cuerpo físico. Porque recordemos que aquí, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos, en el libro de Shemot tenemos el universo de Axilut, dije. Y Malhut de Axilut es la corona de Briah. Bueno, ¿qué significa esto? Que como cada mundo de los 5 Olamot creados en la concatenación de la bajada de la luz hasta el mundo de Asia, en el mundo en que estamos físico, cada uno de sus universos tiene un árbol de vida dentro de sí. Y ese árbol de vida tiene 10 sefirot también. Y la sefirá que está al último abajo está en conexión con el siguiente Olamot que viene, con el siguiente mundo. ¿Cuál es el siguiente mundo que viene en la bajada desde Axilut? Es Briah. Y Briah también tiene su árbol de vida. Y al tener su árbol de vida, la primera sefirá que tiene arriba es la sefirá de Keter. Entonces, hay una unificación, una intersección, diríamos en matemática, una intersección entre la sefirá de Axilut, que es la sefirá de Malhut, y la sefirá de Keter de Briah. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Por eso dije que es en el universo de Axilut, o sea, en el libro de Shemot, digamos, en la temática que trae este libro, es que comienza el proceso de lo infinito a la finitud, que podríamos llamarlo en un sentido, es la entrada del alma por completo en el cuerpo físico, pero más que eso, es el estado de la esclavitud al entrar en el cuerpo físico del alma. Por eso que vemos aquí que parte el libro con lo siguiente. Vamos a leer un poquito. Entonces tenemos Parashat Shemot, primer, primer capítulo y primeros versículos del libro de Shemot o Éxodo, como es conocido popularmente. Dice así, estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron con Jacob a Egipto. Fíjense aquí, vayan notando ustedes lo que dice aquí en la traducción. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron con Jacob a Egipto. ¿Acaso Israel y Jacob no es el mismo? ¿Nota la diferencia que hay ahí? ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes son los que llegan con Jacob? Aquí los sabios dicen muchas cosas, ¿ah? Y voy a comentar algunas así de paso. Dicen que aquí está hablando tanto de las personas físicas que entraron y tanto de ángeles, malajim, enviados por el Eterno para estar con ellos. Es decir, podríamos decir, esta es la compañía de la Shekinah. La Shekinah, que es la presencia divina con su pueblo prometida, y que no solamente la presencia divina, la Shekinah, está prometida con el pueblo de Israel, con el pueblo de Jacob, porque ya hemos dicho que Israel es un estado de conciencia. Y eso no lo digo yo, lo dicen los grandes cabalistas,
que la conciencia, que ser un Israel no significa tener una descendencia física, una etnia física, sino es un estado de conciencia. Son los que buscan el acercamiento, son los que buscan el acercamiento con lo divino. Los que tienen esa comezón interna, y digo, tenemos esa comezón desde niños, desde, vaya a saber uno que tenemos razón de esta búsqueda de lo divino, de esta búsqueda interna. Pues esa es la conciencia de un Israel. Porque esa conciencia está acompañada por estos seres que se les puede llamar perfectamente ángeles o energías, energías divinas venidas para ayudar en los procesos de este crecimiento que buscamos todos, de esta, a ver, de esta, ¿cómo podríamos llamar? Como esta búsqueda de esta verdad que todos estamos buscando. Hay una película que grafica muy bien esto y de hecho está basada en lo que es Kabbalah. Me refiero a la película de Matrix. No sé si lo dije bien, no me manejo en el inglés. La película Matrix, donde esa película está basada netamente, porque digamos, los guionistas de eso son las hermanas Wachowski y ellas son cabalistas. Ellos son cabalistas, ¿sí? Entonces ellas sabían muy bien lo que estaba diciendo allí. Y la película esta muestra muchísimo cómo realmente funciona el mundo espiritual en sí. Cómo hay una búsqueda, y en esto aquí aparece el famoso personaje Neo, ¿no? Y están los otros personajes que ya estaban en búsqueda, pero que no podían encontrar y esperaban uno especial, y al final aparece Neo, y Neo se supone que era el personaje. Entonces, y en un momento Morfeo le hace algunas preguntas y le dice, ¿no has sentido dentro de ti? Yo sé lo que se siente, saber que algo anda mal, que algo falta, que algo buscamos toda la vida. Y, y le dice en un momento, claro, le dice Morfeo, porque lo que hay es esclavitud, somos esclavos de un sistema. Y ahí aparece todo el tema de la Matrix, y aunque está un poco Julio, con el tema de Hollywood y todo eso, tiene que ver, pero hay mucha razón en esas cosas que está allí. Hay un tipo de esclavitud que de hecho es lo que va a ocurrir aquí con estas almas que descienden, con estos malajim, con estos seres que los acompañan, va a ocurrir un tipo de esclavitud y que al ir profundizando en lo que vamos a ir entrando, nos vamos a dar cuenta que, por qué viene esta esclavitud, qué onda, qué pasa con esto, a qué venimos a este mundo. ¿Se han preguntado ustedes a qué venimos a este mundo? Con todas las cosas que ocurren. ¿Y de dónde venimos? Porque la sensación de nuestro ser interno es que venimos de un lugar que no es estrecho. Y llegamos a un lugar de estrechez. Y llegamos a un lugar de tener una sensación como ser un cabo, como ser un cabo al aire, a ver, como un barco a la deriva. Llamemos todo ese tipo de metáforas aquí al momento ahora, pero a veces tenemos esa sensación mientras no se van abriendo nuestros ojos internos y mientras no vamos mirando con los ojos del alma, de la Neshama, que es la que nos pone los pies sobre la tierra, pero una tierra absolutamente simbólica, eh, mientras no vamos conectando y siendo conscientes de lo que estoy diciendo, la persona siente esta sensación de esclavitud, que hay que trabajar, que hay que pagar las cuentas, que hay que hacerse cargo de una cosa, de la otra, de aquí y de allá, y tanta cosa que hay. Hay claramente una situación así. Entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer nosotros, que son las preguntas liberadoras, las preguntas que nos van a ayudar, que nos van a llevar a pensar y no a buscar en Google las respuestas, porque Google está lleno de muchas cosas que son positivas, claro que sí, o otros buscadores que hay, pero también está lleno también de para mantener el mismo sistema. Entonces, hay un elemento que cuesta mucho conectar con esto, ya que estamos hablando de la entrada en la esclavitud.
del alma aquí, en la esclavitud del cuerpo físico, en las limitaciones del cuerpo físico. Pero necesitamos pasar aparentemente, aparentemente, muchas circunstancias en la vida y aprender a mirarnos desde un punto de vista muy profundo. Y el encuentro, como ya lo hemos dicho en alguna de las clases, tiene que ver con un viaje hacia adentro, hacia un viaje a lo profundo de la conciencia de uno. Y tiene que ver también con un viaje al vacío, a la nada total y absoluta. ¿Y cuál es esa nada total y absoluta? Es nuestra alma, nuestra Neshama, nuestra alma superior. Nuestra alma superior es simplemente una vasija vacía y que siempre está pidiendo ser llenada, ser llenada. Y por eso es que siempre tenemos deseo, tenemos deseo, tenemos deseo, porque es la única forma de que la vida se mantenga, porque si una persona deja de desear, no sé, por ejemplo, eh, deja de desear las cosas más simples de la vida, comer. Si la persona deja de comer y no come, va a llegar un momento que se muere. Si la persona deja de desear tener a alguien a quien querer, a quien darle amor, si deja de desear amar a sus hijos o ver a sus hijos o ver a sus padres, a sus hermanos o ver a su esposa, si deja de desear esas cosas, la vasija se queda vacía. ¿Por qué? Porque si no está deseando, no está cumpliendo la razón de ser. Y si no está cumpliendo la razón de ser, la luz no la va a llenar. Entonces, hay un proceso, fuimos hechos, no por nada fuimos hechos una vasija, un recipiente. Eso es lo que llamamos, en cierto punto, está relacionado con el ego, con que tenemos esta vasija que, que pareciera que es como un saco roto, ¿no? Que nunca se llena, que nunca encuentra la llenura completa en sí, sino siempre está deseando y es normal que esté deseando. Eso significa que estamos vivos. Cuando la vasija deja de desear es cuando la persona ya está por morirse. Es cuando la persona, de hecho, cuando usted ve a una persona que no le importa nada, que no quiere nada, que no se interesa por nada, que dejó de importarle los hijos, que dejó de importarle la mamá, el papá, el amigo, la vida, que dejó de importarle las cosas que le gustan, es porque esa persona está en un riesgo. ¿Está en un riesgo de qué? Está entrando en un vacío existencial, está en un desierto en que hay dos posibilidades en esa persona. O se da cuenta de eso y rectifica y vuelve a abrir su vasija, o simplemente su vasija va a dejar de existir, es decir, su cuerpo físico va a dejar de existir, porque la naturaleza del hombre es desear. Ese es el alma, siempre está deseando. Ahora, hay pensamientos cabalistas que dicen que la persona entre más desea, más grande tiene un alma. Yo no creo que las almas sean más grandes y más pequeñas que otras. Creo que un alma es un alma, ¿eh? Podríamos decir, hay personas que amplían más su cli, o sea, su vasija, y por lo tanto son más buscadores, tienen más energía. Son almas también que traen más trayectoria, más reencarnaciones, etcétera, etcétera. Son almas que vienen trabajando esto de muchas reencarnaciones atrás y por lo tanto traen un bagaje muy grande y que a nosotros acá nos parece, oh, pero qué grande es esta persona, qué alma más grande tiene. Entonces, claro, han ampliado su vasija, han ampliado su vasija. Sí, y otros, claro, puede que en el presente su vasija pareciera que no es tan grande, pero ¿qué sabemos cómo va a ser la vasija en la próxima encarnación? O en dos o tres, o lo que puede pasar en un año, unos 2 años, 3 años, 4 años. Nadie sabe cuánto puede esa persona ampliar su vasija. Siempre está la posibilidad de la ampliación, siempre lo está allí. Entonces, como digo, las almas son todas iguales en sí, porque son una chispa divina. Que hay almas que desciendan de universos, en este caso, por ejemplo, pueden descender almas de universos como el universo de Axilud. Obviamente que si son almas que vienen del universo de Axilud, traen una vasija más ampliada ya, porque por alguna razón llegaron allá o fueron quizás creadas en ese lugar. Puede ser, porque nada es imposible. No podemos jamás decir que es imposible que algo ocurra. No,
No podemos, porque si decimos eso no estamos diciendo, no estamos hablando del infinito, estamos hablando de otra cosa, algo que se nos ocurre a nosotros. El infinito no tiene límites, como alguna vez he dicho, una metáfora que los sabios dicen, que el Eterno no pudo haber creado una piedra tan pesada que luego no la puede levantar. Entonces, almas que pueden descender de Asgilut, y por supuesto esas almas son un nivel de alma, de vasija muy, muy elevado ya, y que por supuesto lo que nos van a entregar acá y nos van a traer va a ser mucho, mucho y muy elevado. Y las otras, de Briá, ¿de dónde vienen la mayoría? ¿De dónde venimos la mayoría? Briá, desde ahí. Y de allí cada uno en sus propios procesos de encarnación, en sus propios procesos de elevación, de ampliación de su cli, va a depender de muchísimas cosas si la persona amplía su vasija para comprender más cosas, para saber más cosas, para ayudar con más cosas, porque la idea esta no es solamente aprender por aprender y conocer. Eso en realidad no tiene mucho sentido. Es como comer y comer para pesar 300 kilos. ¿Ah? No, el conocer y aprender es para compartir, para fluir, para que fluya. Es decir, transformarse digamos, en un foco que atrae luz desde arriba, pasa la luz por nosotros y sale hacia abajo. Eso es. Entonces la vasija se llena, luego se vacía porque la persona suelta lo que tiene y luego la vasija vuelve a llenarse y ese es el proceso. Ese es el proceso sano. Ese es el proceso sano. Ese es el proceso que nos trae bendición, que nos trae tranquilidad, que nos trae paz, que nos trae alegría tanto al que recibe como perdón, tanto el que está dando porque recibió para el otro que está recibiendo. Entonces, vamos jalando energía, vamos jalando luz y vamos soltando luz en este mundo que tiene tanta oscuridad. Entonces, Shemot nos habla de nombres del Eterno, nos habla del universo de Axilut, que como dije, es donde comienza el proceso de la infinitud a la finitud. Y ya, como dije, este universo está conectado con el siguiente, que es el universo de Briah, que ya ese universo nos vendrá con el próximo libro, que es el libro de Vayikra. Vayikra, que lamentablemente le han puesto eh, levíticos, porque se habla mucho de la tribu de Leví, le pusieron también levítico, porque no entienden el sentido del libro. ¿Pero qué significa esto? Significa, Vayikra significa y llamó. Bueno, ahora eso es tema para cuando estemos estudiando ese libro. Bueno, entonces, voy a leer otro poquito de lo que estaba leyendo, que solamente quedé en la primera parte. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron, perdón, estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron con Jacob a Egipto. Bueno, ahí dijimos que hay algo encerrado ahí, ¿no? Y estuvimos hablando un poquito. Cada uno llegó con su familia. Cada uno llegó con su familia. Rubén, bueno, y los nombra. Aquí también otra razón de que los traductores encontraron de que estaba bien ponerle al libro eh, Éxodo o nombres también aquí porque aparecen nombres, pero no se refiere a estos nombres, el nombre Shemot. No, no. Se refiere a los nombres del Eterno que aparecen en el libro, que luego vamos a ir viendo poco a poco eso a medida que avancemos en el texto. Son nombrados los 12 patriarcas y luego dice versículo 5, los descendientes de Jacob sumaban 70 almas, sumaban 70 almas. Joseph ya estaba en Egipto, punto. Joseph ya estaba en Egipto. Fíjese, Joseph, interesante lo que está aquí, ¿no? Porque la Torá no trae nada así por traer. Joseph ya estaba en Egipto. ¿Y qué estamos diciendo que es Egipto? Egipto estamos diciendo que representa el cuerpo, que representa la esclavitud, que representa las limitaciones que presenta el cuerpo. Porque cuando lleguemos al nombre de Egipto, el nombre de Egipto significa limitación, opresión. O sea, Egipto es un símil de la opresión que tiene nuestro cuerpo.
sobre todo si nuestro cuerpo está manejado íntimamente por emociones negativas. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a somatizar todas las emociones negativas, las va a somatizar con afecciones, con enfermedades, con achaques, como quiera llamarle usted. ¿Ah? Como quiera llamarle, pero va a somatizar esas cosas. Entonces, si el cuerpo está, si el cuerpo está sano, si el cuerpo está bien, fluye bien, es porque emocionalmente la persona también está fluyendo muy bien, porque su autoestima está muy bien, porque su amor está muy bien, porque su geburá, es decir, sus límites están muy bien, porque su nivel emocional de expresión hacia afuera está muy bien, porque su expresión, su vocabulario está diciendo lo que tiene que decir, no se retiene con cosas, lo dice, aunque sea algo fuerte lo que tenga que decir, lo dice y lo dice con buenas palabras, entonces no se queda atorado con cosas internas que después no lo dejan dormir, que después siente muchas cosas, entonces la persona se mantiene libre. En esto que estoy diciendo aquí, es clave la palabra libre, clave, absolutamente clave. Porque las enfermedades ya hemos dicho que el Zohar dice que el Satán ataca al hombre desde dentro y desde la emoción. Y el Satán no vino sino para destruir y para causar daño, matar y hacer daño. Aunque si bien es cierto, sabemos que es un personaje que fue creado por el creador para ayudarnos en el proceso de crecimiento, de desarrollo, eh, es un personaje que se las trae, que no, que no perdona en la mayoría de los casos por la metida de pata que tenemos. Es decir, es el que hace que se produzca la causa y efecto lo más luego posible. Por eso es que es el acusador. En el libro de Job, aparece presentándose delante del tribunal celestial y hablando acerca de Job. Y cuando le pregunta, el Eterno le dice, ¿y no has considerado a mi sirviente Job, que no hay otro como él? Ah, claro, le dice, pero es que lo tienes cercado, tienes un cerco alrededor de él y todo le va bien, todo va de viento en popa. ¿Cómo no te va a bendecir? ¿Cómo no te va a adorar? ¿Cómo no va a ser bueno así? Pues quítale todo lo que tiene y verás cómo no te blasfema en tu propia cara. Vaya conversación esa, ¿no? Vaya charla que está teniendo, aunque obviamente es un escritor que tiene creemos en la tradición que fue Moshe el que escribió el libro de Job. Si fue Moshe, bueno, Moshe, ¿qué estaba viendo? Porque cada escritor está viendo algo, ¿eh? Pongan atención a eso. Un escritor depende de dónde esté inspirado, está viendo algo. ¿Qué está viendo un poeta que le está escribiendo una poesía a una mujer que ama? La está viendo a ella. Lo que tiene es su mente llena de esa persona, llena de sus cualidades, llena de sus formas, llena de cómo es ella. ¿Qué está escribiendo otro que escribe sobre la naturaleza? Está mirando, fijándose en cada detalle. Entonces, lo que está ocurriendo aquí, en este momento, en que si fue Moshe el que escribió el libro, el escritor que haya sido, está mirando algo, está viendo algo en su conciencia. ¿Y qué está viendo? Lo que ocurre en mundos espirituales, donde aparece este personaje de Satán y aparece el creador. Y se da este proceso que está allí. Pero bueno, no estamos hablando del libro de Job, solamente era para conectar un poco con lo que estábamos diciendo. Bueno, entonces, y Joseph ya estaba en Egipto, Joseph, o sea, Joseph en cierto punto, fíjense cómo es de maravillosa la Torá. Cuando, ¿cómo llegó Joseph a Egipto? Llegó contento y feliz. ¿Recuerdan la historia? Joseph llegó vendido, es decir, es un prototipo de cómo entran muchas almas a este sistema aquí, con sufrimiento. O sea, vienen a rectificarse de muchas cosas, vienen a trabajarse y vienen a sufrir. Joseph es eh, vendido por sus hermanos y lo llevan otros más. Todo eso es el ropaje de la Torá.
y lo llevan otros, los ismaelitas, y allá lo venden a Potifar. Potifar se da cuenta que es un muchacho inteligente, que todo lo que toca florece, que todo va muy bien. Bueno, lo pone a cargo de todas sus cosas. Pero ¿qué sucede? La mujer de Potifar pone los ojos en él. ¿Qué está ocurriendo allí? O sea, por un lado hay todo un bien que está allí, pero por otro lado hay todo un mal que se está desatando. Y el mal se está desatando utilizando ¿qué cosa? Utilizando tanto lo que había en Joseph, que era su juventud, que era su energía, que era su virilidad, su joven, muchacho joven, eh, con una mujer que lo que tenía era simplemente un problema complejo que no podía estar solamente con su marido. Y lo quiere engañar, y lo quiere seducir, y etcétera, etcétera. Hasta que al final ya conocemos la historia, se levanta la calumnia de que Joseph la había querido violar y a Joseph lo meten en la cárcel. Todo un proceso ahí. Ya sabemos que estuvo 3 años en la cárcel Joseph. Y al final de ellos es sacado a causa de los sueños que ya conocemos y, y cómo es convertido en virrey. Todo por una providencia divina. Entonces preguntémonos ahora, cuando Joseph tiene el encuentro con los hermanos, ya han pasado muchos años, Joseph es virrey, él está vestido literalmente casi como el mismo faraón. Faraón, recordemos que puso un anillo en su dedo y le dijo, mira, yo soy mayor que tú solamente porque me siento en el trono. Es la única razón de que yo soy mayor que tú, pero tú puedes hacer lo que quieres hacer. Tú eres amo, tú eres el virrey. Eso era Joseph, ¿eh? El virrey. Bueno, cuando aparecen sus hermanos, y para hacer el cuento corto, porque si no me alargo mucho, al final cuando ya se da a conocer a ellos, se da a conocer y les habla en lengua hebrea y les dice que es Joseph, y sus hermanos se dan cuenta de todo lo que había ocurrido, todo lo que había pasado, y lloraban. ¿Y lloraban por qué? Porque ellos, miren, fíjense, porque lo que estamos conectando aquí es la bajada del alma a la esclavitud, al sufrimiento. Y, y por muchas razones que no las podemos explicar todas. Entonces, estos se dan cuenta que todo lo que les había acontecido y les estaba aconteciendo era por el mal que habían hecho, pero que en realidad no lo habían hecho ellos. Fíjense en este detalle que vamos a decir aquí. En realidad no lo habían hecho ellos, porque Joseph se los dice. Joseph les dice, no os pese en vuestros corazones lo que hiciste, porque no fuisteis vosotros, sino Dios. Quien hizo que ustedes se volvieran locos y me quisieran matar y que me vendieran y todo esto que ha pasado, no fueron ustedes. ¿Fue quién? El mismo Dios. Porque ¿quién más hay en este universo? ¿Qué más hay en este universo? Lo único que hay en el universo es la conciencia grande. Todos los demás somos parte de esa conciencia. Y somos parte de un pequeño juego que inventó, que a veces no nos resulta muy gracioso. Pero, pero dice Joseph, Dios hizo esto ¿para qué? Para preservación de vida. Entonces quiere decir que tiene algunos planes, que tiene planes este ser que maneja todas estas cosas. ¿Y cuáles son los planes que tiene? Preservar, preservar, preservar. Hay una pregunta que no sé la respuesta, porque bueno, no puedo jactarme que yo sé la respuesta si no la saben los grandes sabios, yo no la puedo saber. Eh, pero dicen, ¿por qué? Sabemos que el infinito trajo a la existencia la vasija y todo eso, pero luego dicen, ¿por qué la hizo? Dicen, no sabemos. Lo único que dicen es porque tuvo voluntad de hacerlo. Pero, ¿por qué el infinito? Estoy hablando mucho más allá de lo que conocemos como Dios. Estoy hablando del creador de Dios. Fíjense, aquí para algunos esto es una locura lo que estoy diciendo, pero sé lo que estoy diciendo. Estoy hablando del creador del sistema que llamamos Dios. El infinito, que no tiene nombre, que no sabemos qué es. En un momento determinado
trajo a la existencia lo que tenemos. Toda la existencia, esto es una vasija. Metamos todo en un saco, en una palabra y le decimos simplemente vasija. ¿Por qué la trajo a la existencia? ¿Para qué? ¿Qué necesitaba él de, con esta creación? ¿Qué necesitaba él con usted, conmigo? Preguntémonos más, una pregunta más amigable, más cercana a nuestra conciencia. ¿Cuál es cuál es la razón de que una pareja que se ama, bueno, aquí hay muchas preguntas detrás de esto, se me vienen tantas preguntas que decir una cosa y nacen un montón de otras preguntas, pero de una pareja que se ama y deciden unirse y preguntémonos cuál es la razón de que quieren traer un hijo al mundo. Porque dos personas que se quieren y se aman desde el alma, desde lo más profundo en sí, lo que más les gustaría es procrear un hijo. Es así, ¿no? Es así, yo creo que a todos, en la mayoría de los casos es así. Quieren procrear un hijo. Increíblemente hay algunos casos que aunque se aman no quieren tener hijos. Bueno, pero estoy hablando de los que quieren tener. ¿Qué hace que esa pareja quiera tener un hijo? Porque ya se tienen allí en un momento determinado. Miren, aquí voy a entrar en algunas cosas para que la entienda, las entienda. En un momento determinado era un hombre por un lado, una mujer por otro. Y digamos que uno era una dimensión y el otro era otra dimensión. Y de repente se encuentran los dos ahí, ¡pum!, frente. ¿Y qué decimos que son la pareja? Decimos que son espejos, ¿no? Que son espejos. Ambos se reflejan el uno al otro. Y fíjense lo que hizo el Eterno con crear a Adán y Jabá. Primero el hombre era un ser andrógino y esto viene desde el inicio de todo el proceso creativo. Las primeras orot, las primeras dos orot emanadas desde el infinito, estoy hablando del no tiempo, eran masculina y femenina. De allí viene el proceso. Luego, claro, después tomó otro cuento y llegó a tener un cuerpo, pero estoy iniciando en lo que quizás inicialmente todavía ni siquiera le podemos dar un nombre más que orot, en unas luces. Es lo único que podemos decir, y que han dicho los sabios, unas luces. Entonces, esas luces, después vino un proceso enormemente largo, pero estamos hablando de hombre y mujer. Son dos luces, una masculina y otra femenina. Uy, de repente se ven, y caramba, inicialmente el hombre cuando fue creado también era andrógino, y estaba junto y pegado. Estaban las dos energías, masculina y femenina pegadas. Por eso es que lo que hace el Eterno dice, cayó el Eterno sobre el hombre, cayó el hombre, cayó en una especie de estupor, llamémosle así, porque así lo traducen. Le puso anestesia, le puso anestesia. Lo anestesió y cierra por el centro. Ficti ficti, los parte y luego los despierta. ¿Qué dice Elish, el hombre, cuando ve a la mujer? Ah, dice, ahora sí, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne, porque de Elish fue tomada, y será llamada Isha porque de Elish fue tomada, es decir, del hombre fue tomada, por lo tanto, su nombre correcto, la energía correcta para ella es Isha, mujer. Porque ¿de dónde provino? Provino de Elish. ¿Y Elish qué era inicialmente? Era andrógino, tenía ambas energías, pero ahora las separa y quedan enfrente allí. Y caramba que cuando se ven, les ocurre amor a primera vista. Amor a primera vista, ¿eh? Completamente. El hombre ve a la mujer y pum, se enamora de ella enseguida. Ella lo ve a él y se enamora enseguida. ¿Qué proceso viene después? ¿Qué proceso viene después? La multiplicación. Y allí viene el proceso, eso, mire, aquí estoy resumiendo algo que viene desde muy atrás, porque no puedo entrar en ese proceso. Pero aquí viene el proceso de la dualidad. Empieza el uno inicial hace un reflejo de sí mismo. El reflejo de sí mismo quedan dos, pero de ese dos se dan tres, y así, y así, y así, y así.
Pero tenemos que entender y comprender que la conciencia sigue siendo la misma inicial. Entonces, ahora con el libro de Shemot, con lo que tenemos aquí, que, bueno, hay tantas cosas en este libro, como dije, estamos entrando en un proceso ahora de que lo infinito se nos está volviendo finito y estamos comprendiendo la finitud que tenemos, pero seguimos conectados con Axilut. ¿Y cómo seguimos conectados desde Briá con Axilut? Por la corona. ¿Y cómo nos conecta Axilut? Por Asia, perdón, por Malhut, por Malhut. Entonces seguimos con esa conexión allí. Nunca venimos desconectados, nunca estamos desconectados. Lo que nos falta es la conciencia de que permanecemos conectados siempre donde mismo. Entonces, si este libro está relacionado con el mundo de Axilut, es porque es un libro que nos ayuda a elevarnos. Y por otro lado, aunque baje la Neshama, baje el alma a tener un cuerpo físico limitado y todo, pero es una bajada para elevar el cuerpo, para elevar el alma, tanto física, el alma, el nefesh, lo que anima nuestro cuerpo físico, como nuestra alma emocional, elevarla. Voy a leer un poco más. Falleció Joseph, todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los israelitas eran muy fértiles y prolíficos y se multiplicaban cual enjambres. Fíjese, y ocurría algo muy particular aquí, que entre más eran oprimidos, cuando ya comienza el proceso de opresión del cuerpo, es decir, los egipcios comienzan a oprimirlo, ellos más se multiplicaban. ¿Saben ustedes que se dice que las mujeres tenían quintillizos, sextillizos? Porque si en un momento, si estamos hablando aquí de Egipto, que era la primera potencia, que era un país grande, enorme en esa época, y en 210 años el pueblo hebreo llegó a decir, el mismo faraón dijo, estos son más que nosotros. ¿Cómo es posible que de 70 personas que entran allí lleguen a ser en 200 años, 210 años más que ellos? ¿Qué pasaba? O sea, en el mundo físico, las mujeres se volvieron muy fuertes y los hombres también muy fuertes. O sea que entre más opresión tenían, más parece que se reproducían, es decir, había más deseo y hay cosas escritas en el Midrash que las mujeres se vestían a la hora en que les llevaban comida a los maridos, al trabajo o a la hora que llegaban a la casa y estaban muy perfumaditas, muy ordenaditas, muy arregladitas y entonces ¡pum! Se juntaban y quintillizos e iban naciendo, e iban naciendo. De ahí viene el dicho de las parteras cuando los egipcios habían dijeron, a ver, cada vez que nazca un varón lo matan, si nace mujer le preservan la vida. Entonces dice una de las parteras, dice, no, lo que pasa es que las mujeres hebreas son muy fuertes, entonces cuando nosotros llegamos ya han parido, ya han tenido los hijos, pero en realidad ya habían tenido, era eso realmente lo que dice ella, dice verdad, pero es una metáfora que está diciendo esta mujer ahí. Bueno, y luego dice algo acá, versículo 8. Un nuevo faraón fue coronado en Egipto que no supo de Joseph. Dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los israelitas se está haciendo más numeroso y más poderoso que nosotros. ¿Cómo entendemos esto si era un pueblo de esclavos? ¿Cómo entendemos esto si era un pueblo de esclavos? ¿Y cómo puede ser que este faraón haya olvidado tan rápido a Joseph? Si Joseph, ¿cuántos años había gobernado Egipto Joseph? Los primeros 40 años los gobernó bajo digamos, siendo el segundo del faraón que estaba en la época. Después murió ese faraón y siguió gobernando 40 años más. Es decir, ¿cuántos años gobernó Egipto? 80 años. Y resulta que este sujeto que era hijo del faraón que conocía a Joseph, lo había olvidado aquí, se le olvidó. No, aquí hay una cosa muy rara, aquí hay una cosa muy extraña. Lo que ocurre aquí es muy simple, es simplemente un problema de arreglo y de poder que simplemente le hace la desconocida, porque dice, no podemos continuar con esto porque aquí estamos mal, estos se nos han crecido demasiado
y nos pueden hacer guerra y etcétera, etcétera. Esos eran los pensamientos que estaban en ellos. Entonces, mientras más oprimían a los israelitas, estos más se multiplicaban. Y con esto ya voy terminando, ¿eh? La opresión en la vida de nosotros, cuando, cuando nuestra conciencia está puesta donde tiene que estar puesta, en la confianza, en la emuná, ir adelante, confiando en que vendrá la liberación que necesitamos, que aunque nuestro cuerpo nos haga oposición, nos parezca que no nos da la mente, que no nos da esto, que no nos da la esto, es decir, que tenemos un montón de limitaciones, vendrá redención hacia nosotros y podremos salir adelante. Entonces, la opresión en nosotros lo único que debe provocar es que más se expanda nuestra vasija, que más se expanda. Entonces, ese es el trabajo del Satán. Ese es el trabajo de él, hacer que la vasija se expanda, hacer que nuestra alma, que el deseo pueda crecer en nosotros en forma positiva, para bien, no solo de uno, sino de todos, y alcanzar todo lo que tenemos que alcanzar, porque todo lo que tenemos que vivir y alcanzar en nuestra vida, lo tenemos que hacer. Mire, esa es una cosa que usted y yo tenemos que meternos en nuestro ser y tenemos que anclarlo allí y pintarlo de color blanco, como le dijo el Eterno a Yehoshua cuando cruzan el río Jordán. Le dijo, mira, harás ahora un monolito de recuerdo de que cruzaron este lugar. Y escribirás allí parte de la Torá. Escribirás y servirá como testimonio para ustedes. O sea, uno tiene que tener esa gallardía, decimos acá en Chile, esa energía de decir, todo lo que tengo que hacer en mi vida, lo haré. Todo. Pero que esto, pero que aquí, pero que no hay pero, no hay pero que valga aquí, no hay pero que valga. Todos tenemos, porque aquí fíjense, una de las ideas que viene transversal, esto quiero que me lo escuchen muy, muy bien y lo graben en su corazón. Viene una idea transversal en las escrituras, una idea que está relacionada a veces con lo que se llama redención, con lo que se llama el Gemara Tikkun, es decir, la redención final, tiene que ver a veces con una tierra prometida, pero que simplemente es una metáfora. Es un punto de llegada a salir del Egipto, salir de la estrechez y de la esclavitud y salir a plena libertad en todos los aspectos de la vida. Pero para eso hay que llevarlo escrito dentro de sí. ¿No les parece extraño a ustedes que de todos los grandes imperios que hubieron en los tiempos antiguos, de todos los grandes imperios, el único pueblo que permanece siendo un pueblo grande, aunque es pequeño, es el pueblo hebreo? ¿Dónde está el poder del imperio egipcio? Las pirámides, todos esos secretos que están ahí, ¿dónde están? Ahí están llenos de polvo. ¿Dónde está el imperio romano? Algunos dicen que por ahí está surgido de otra forma, no, el imperio romano no está. ¿Dónde están los babilonios, los persas, los griegos? Todos los grandes imperios, ¿dónde están? Pues no están, no están, pero Israel sigue estando. La razón es muy simple, van sentados en la corona, van sentados en la corona, en las subcoronas, en la emuná, que alguna vez he dicho emuná, en la voluntad y en la alegría. Son las tres subcoronas que nos permiten vivir en este mundo de opresión. Egipto es un mundo de opresión, el mundo en que estamos, la bajada de este cuerpo, las limitaciones que tiene, los problemas que tenemos a nivel emocional a veces que nos causan molestias a nuestro cuerpo, qué sé yo. Todo eso es opresión, pero mientras llevemos ese fuego en el alma, dentro de nosotros, que arde, que arde, que arde, que arde, nos levantamos cada día. Cada día nos levantamos. Y vamos adelante. Y vamos adelante. Y podemos parar un poco y podemos
y podemos tomarnos un tiempo para respirar, me puedo sentar un poco y descansar allí, pero luego me levanto otra vez como león. Yo siempre tengo esa palabra, ¿eh? No sé de dónde me sale, pero la tengo. Me puedo sentar o veo a ver una persona que está ahí con muchos problemas, le digo, mira, si necesitas descansar, descansa, necesitas llorar, llora, pero luego levántate de allí como león y siga adelante. ¿Se han fijado? Miren, yo sé que muy pocos se han fijado en esto que les voy a decir. Que cuando terminamos un libro decimos Hazak, Hazak, Beni Hazak. Eso significa sé fuerte y nos fortaleceremos. Porque si nosotros bajamos la guardia, ¿sabe lo que va a pasar? El mismo Eterno nos baja la energía. Porque por el camino que va a hacerse encaminado. Esfuércese, siempre, valiente. Si nadie dice que en un momento determinado podemos estar un poco bajoneados, pero lo hacemos bajoneados. Tenemos miedo a veces, pero lo hacemos con miedo. Pero lo hacemos. Y allá vamos, allá vamos. El profeta, el profeta Habacuc, en un momento determinado que las cosas estaban muy mal, él dice, dice de esta forma poética, dice, aunque en los corrales no haya vacadas, aunque la necesidad sea enorme, grande, yo igual me alegraré en el Eterno. Y Job, ¿qué dijo en medio de todos sus problemas y toda su humillación y sufrimiento? Yo sé que mi Redentor vive y con mis ojos he de verlo. Con mis ojos he de verlo. Estamos en un camino que está relacionado con la emuná. Con la emuná de cosas que a veces no vemos. Pregunto, y ya voy terminando, ¿eh? Abraham, que se le prometió la tierra prometida, la vio como tierra de él. Vivió en la tierra, incluso vivió en la tierra en su propia tierra que le fue dada, como un forastero, como un forastero. Vivió en su propia tierra. Su hijo igual, Isaac, tuvo que bajar a Egipto, tuvo que bajar a donde los filisteos y casi también le roban la mujer. Jacob fue el único, en cierto punto, que vivió un poco más libre, pero tampoco tuvo todo lo que se esperaba de la promesa. Todos como que la vieron y la saludaron de lejos así, pero sus fuegos dentro de sí estaban encendidos. Este libro de Shemot nos va a traer muchas cosas hermosas, ¿eh? Ya nos estamos iniciando con cosas hermosas. Leímos unos cuantos versículos y hemos sacado muchísima sustancia, muchísima miga. Son cosas que están ahí escondidas. Adelante, adelante con la vida. Energícese, energícese, encienda la llama, enciéndala, sople, mueva las cenizas, tire unos palos ahí y encienda el fuego, que se encienda y verá usted cómo arde. Y como usted lleva esa intención, aunque esté apagado, va a encender igual, porque usted va a crear el fuego, porque si no hay, lo creamos. Si no hay camino, lo hacemos. ¿Cómo? No tengo idea, pero el camino se hace. Problema del Eterno. Va a aparecer un nombre en la próxima para allá. Ejie. Seré quien seré. Seré quien seré. Entonces, ¿qué me preocupo lo que va a pasar con mi vida, con los años, qué va a pasar con esto, con lo otro? ¿Por qué sufro por eso? Porque simplemente no sé qué seré, qué seré. Entonces, ojo cuando usamos, por la mala traducción que hay, por la mala traducción que hay con ese nombre que le ponen yo soy el que soy y lo ponen en presente, cuando ese nombre es futurista, está en futuro, está en verbo futuro, porque Ejie es seré, no soy, seré lo que seré,
Seré lo que necesites. ¿Y ese seré lo puedo utilizar para mí? Claro que sí, claro que sí. Por eso que nuestra conciencia crea, crea. Cuando usted va con un punto en su mente y va con ese punto, equivale a lo que enseñó el maestro Yeshua. Dijo que si alguno creyera en algo, dijo, y no dudar en su mente, eso se hará. ¿Por qué? Porque él se transforma en eso. Se transforma en eso que lleva en su conciencia, con su cabana. Así que adelante, arriba los corazones, arriba el ánimo, que, que vamos camino a la tierra prometida, señores. Vamos camino y hay que ir cantando. Aprendamos algo de Miriam. Miriam cantó con todas las mujeres al otro lado que cruzaron el Mar Rojo. Aprendamos a ir cantando antes de cruzar. Cosa que cuando crucemos vayamos cantando y bailando y remolineando y pasándola bien. Porque ya sabemos la historia, que la historia es para vencer. Bien. Baruch Hashem, gracias, muchas gracias. Nos vemos mañana, si el Eterno nos permite, con el comentario de la parashá Vaerá, que es la parashá que viene para esta semana. Ahí está, la dije atrasada por algunas razones que tuve, pero la de mañana es la energía de esta semana. Muchas gracias, shalom, muchas bendiciones para todos.